buenos días, padres de familia. Bueno, pues el día de ayer, domingo 13 de septiembre, conmemoramos un aniversario más de los niños héroes, de la fecha en la que festejamos a estos pequeños héroes que tuvieron nuestra nación. Casi siempre vemos estas fechas para recordar, sin embargo, en esta ocasión lo quiero abordar desde otros ángulos que pudieran interesar más a nuestros muchachos. Bueno, pues ya sabemos que septiembre es el mes patrio, es un mes para festejar, porque viva México hoy y siempre, y este mes patrio nos tiene lleno de sorpresas y vamos a iniciar con lo de los niños héroes que les comentaba. Bueno, primeramente la conmemoración en la Ciudad de México se realiza con un desfile y un desfile por parte de nuestras Fuerzas Armadas, y en el castillo de Chapultepec se hace alguna ceremonia que lógico van los honores, se recuerda, se hace una reseña y se apuntan cañones, ¿verdad? Aquí en honor a ellos. Además de que en muchas partes del país pues los recordamos a través de los honores, ceremonias cívicas o representaciones. Bueno, el 13 de septiembre son recordados todos los héroes que dieron su vida para salvar a nuestra patria durante la guerra contra Estados Unidos. Recordemos que fue una invasión de Estados Unidos hacia México, la cual provoca el enfrentamiento que hay entre los niños héroes y el ejército norteamericano. Aunque finalmente fueron derrotados, los niños héroes actuaron como verdaderos hombres valientes mexicanos dispuestos a dar su vida por nuestro país. Bueno, pues en el año de 1847, en el castillo de Chapultepec, que entonces era usado como colegio militar, los soldados y jóvenes cadetes dirigidos por Nicolás Bravo respondieron a los ataques del ejército americano que habían invadido México, pues querían apoderarse de parte del territorio de la nación. Perdón. Que en este caso México sí perdió mucho de su territorio, pero no precisamente en este momento de la batalla, pero sí México abarcaba los estados que ahora conocemos como Texas, California, Nuevo México, eran parte también de nuestro país. O sea, Estados Unidos no era tan grande en territorio como lo es ahora. Bueno, fíjate bien, aquí te quiero aclarar algo antes de seguir con nuestra historia. ¿Por qué el castillo de Chapultepec era usado como colegio militar? Aquí, por el año que estamos hablando, 1847, recordarás que años antes fue la independencia, que va a ser nuestro tema de mañana. Pero en ese tema de la independencia, que fue en 1810, estamos hablando de que México se convierte en México, que ya deja de depender de España, porque antes acuérdate que nos llamábamos Nueva España, y aquí apenas habían empezado a pasar 37 años. 37 años para la historia de un país como independiente es sumamente joven. ¿Qué quiere decir? Que no todavía estaban las cosas o las organizaciones como las tenemos ahora. Que hay, por ejemplo, el INE, que te da tu credencial para votar, que tienes un acta de nacimiento y CURP, que ya tienes una nacionalidad reconocida, etcétera, etcétera. Había muchas cosas que hacer todavía en nuestro país y muchas de ellas tenían que ver en la educación. ¿Qué quiere decir esto con el colegio militar? Antes, los únicos que estudiaban eran los hombres. Las mujeres casi tenían que convertirse en monjas o tener una posición económica alta como para poder saber leer y escribir, o tener un poco de más conocimiento. Es decir, los que tenían un poco más de posibilidad de acceso a la educación eran los hombres. Y en este caso, el colegio militar, que era el castillo de Chapultepec, era una de las formas de educar a nuestros jóvenes. Es decir, si un hombre no era rico, o sea, que su familia tuviera buena posición económica como para mandarlo a colegios o al extranjero y eso, tenía muy pocas posibilidades de aprender a leer y escribir, porque hacían falta muchísimas escuelas, hacía falta muchísima educación. Si ahora todavía nos hace falta, imagínate en aquel entonces. Entonces, ¿cómo le hacían los muchachos para poder estudiar?
o se metían a la vida religiosa, que fue como por ejemplo el caso de Benito Juárez. Benito Juárez, para poder aprender a leer y escribir y aprender el español, empezó, ¿verdad?, en el seminario. En este caso aquí, muchos de estos jóvenes acudían al colegio militar pues para servicio a la patria, pero a la vez para educarse, porque era una forma en la que tanto religiosa como militarmente el gobierno le daba la oportunidad a los muchachos de educarse, pero también pues de conseguir algo a cambio, porque los muchachos al meterse religiosos después eran frailes, sacerdotes y demás, obispos también, y aquí el colegio militar pues les daba la educación, pero también, ¿verdad?, ellos tenían que servir como soldados fieles a la patria. Bueno, los nombres de ellos pues ya los conocemos, Vicente Suárez. Sin embargo, quiero que pongas especial atención a las edades de ellos, que en este caso Vicente Suárez tenía 14 años. Luego tenemos el caso de Agustín Melgar. Ella tenía 17 años. De los 6 niños héroes que conocemos, 5 seguían siendo cadetes y uno ya estaba recién graduado, que en este caso, Juan Escutia. Recordamos mucho su historia porque es quien se dice que se aventó desde lo alto del castillo de Chapultepec, enredado en la bandera, tratando de defender a su patria. Juan de la Barrera tenía 19 años. Francisco Márquez, fíjate, tenía la edad de varios de ustedes. Y Fernando Montes de Oca tenía 18 años. Acababa de tener su mayoría de edad. ¿Quiénes fueron ellos? En esta guerra participaron 46 cadetes, de los cuales 5 eran estudiantes y uno recién graduado del colegio militar, que era un dato que te acababa de decir. Pero quiero que pongas atención en esto. 46 cadetes. Es decir, los niños héroes, los 6 nombres que conocemos en la historia de los niños héroes, no eran los únicos que defendieron ese castillo de Chapultepec. Había 40 personas más acompañándoles. ¿Por qué los demás no se mencionan? Primero, cuando un castillo, un lugar era tomado, y en este caso, que pues la mayoría fueron ya cadáveres, lo que encontraron el ejército norteamericano, pues cuando se invade un país, una de las primeras cosas que se quita a los militares son sus escudos, sus insignias, o todas las medallitas que se cuelgan de este lado que van diciendo el grado que tienen. Pero también algo que el ejército norteamericano descubrió cuando llegó al castillo, vio que eran tan poquitos y que les habían dado tanta batalla a sus 8,000 soldados estadounidenses, pues se dieron cuenta que eran muy poquitos, pero sobre todo que muchos de ellos tenían cara de niños, y es ahí que sale la frase de que eran niños héroes. A pesar de que algunos ya eran jóvenes, se les llama niños héroes. ¿Por qué no se reconoce a los 46 en general? Primero, porque no de todos se conoce el nombre. Segundo, años después de que ocurrió esta gesta heroica de ellos, de los niños héroes, sucedió que nadie los recordaba, es decir, nadie les conmemoraba su día. Pasó, lucharon y bueno, pero los gobiernos que fueron pasando con el paso de los años, y también para hacer relaciones internacionales con Estados Unidos y la paz, decidieron hacer la fecha esta para conmemorar a algunos de los cadetes. Los historiadores de la fecha, entre ellos parece que está Alejandro Rosas, si mal no recuerdo el nombre, él fue uno de los primeros en investigar algunos de los nombres de los más jóvenes, pero también hubo dibujantes y caricaturistas de la fecha que le dieron rostro. ¿Por qué? Acuérdate que en aquella época no había fotografías, no estaba el celular, todavía no estaba la cámara fotográfica que todo mundo podía tener una en casa y poderles tomar fotos a las personas. Existía lo que se llamaban los retratistas. Los retratistas eran pintores que dibujaban a lápiz o hacían las pinturas
que, por ejemplo, a ver, ojalá me puedas acompañar para acá. Mira, te quiero enseñar como aquella imagen que tengo acá, en la cual se hace el retrato de una persona. Ahora sí, regresamos. El retrato de una persona, y esa persona, ¿verdad? Pues trataba de que se quedara lo más parecido a como era en la vida real. Sin embargo, pues a lo mejor el detalle de la nariz, los ojos o eso, pues cambiaba a veces. Entonces, fotos exactas de los niños héroes no tenemos. Por eso a veces puedes encontrar ciertas imágenes de diferente. Bueno, seguimos. Los niños héroes fueron 6 cadetes mexicanos asesinados durante la batalla de Chapultepec en plena guerra entre México y Estados Unidos. También nosotros conocemos la fecha que festejamos como el 13 de septiembre, pero fueron 2 días de lucha, el 12 y 13 de septiembre de 1847. Bueno, pues hasta ahí te quiero recordar un poquito de la historia de los niños héroes. Sin embargo, mira, te quiero enseñar algo. Cuando yo estaba chiquita, existían estos billetes. Y a lo mejor vas a decir, wow, maestra, había un billete de 5,000 pesos, qué impresionante. Y si te fijas, traía a los niños héroes, traía la fecha en defensa de Chapultepec en 1847 y el batallón al que pertenecían, que era el Batallón Activo de San Blas. Acuérdate que nos decía que Nicolás Bravo lo lideraba. Muy bien, aquí nos hablaba de qué fecha era donde estaban circulando estos billetes. Dice México DF, 19 de julio de 1985. Yo estaba muy pequeña, era una bebé, pero bueno. Entonces, sin embargo, años después, otro presidente de la República decidió que nuestras cantidades, o los economistas de México también lo estuvieron analizando, que las cantidades que manejábamos en México sonaban demasiado impresionantes, pero no valían tanto. ¿Por qué? A mí me llegaron a dar para mi gasto en la escuela este billete. Pero ¿sabes por qué? Porque su verdadero valor no eran los 5,000 pesos, era quitarle esto. Valía un aproximado de 5 pesos, lo que ahora son nuestras monedas. Utilizábamos muchos billetes con valores muy altos, entonces años después se decidió quitarle los 3 últimos ceros a todas las cantidades que existían en nuestro país, lo cual el valor real de este billete no eran 5,000 pesos, eran solo lo que ahora conocemos como 5 pesos, que lo encontramos en las monedas. Bueno, espero que estos datos te hayan interesado y sobre todo que veas desde otro ángulo la historia de los niños héroes, que no nada más fueron 6 son los que más conocemos y también por sus cortas edades. Sin embargo, fueron 46 personas las que se conocen hasta el momento, las que intervinieron en la defensa del castillo de Chapultepec. En un momento más continuamos con nuestra clase. Bueno, chicos, pues antes de terminar vamos a ver algunos detalles. Una forma de celebrar esto en nuestra casa, pues recordemos que en las escuelas casi siempre se hacía una mañanita, una tardecita mexicana o aparte de ver estas reseñas, lo celebrábamos al interior de nuestros grupos o con nuestra familia o alguna fiesta simplemente, pero siempre la comida es una parte importante de nuestra tradición. Una porque la comida mexicana es muy rica y otra porque como que somos un poquito tragones. Bueno, hablaré por mí, no puedo hablar por ustedes. Bueno, ahora sí, yo en mi casa, ¿verdad? Ya tenía esta cortina, que si tú te fijas, pues no es nueva, es ya de algún tiempo que la tengo. Sin embargo, siempre lo ponemos en la puerta de la casa. Si tú no puedes realizar esto, y acuérdate que lo más importante es tratar de hacer lo menos gastar a nuestra familia, hay que ahorrar económicamente. Pueden arreglar a lo mejor la mesa con algún arreglo de flores que tengan, de esas artificiales, o puedes hacer alguno de los dibujos que tienes a la mano y pegarlo en alguna de las ventanas de tu casa, ¿verdad? Claro que se vea hacia afuera, con la intención de recordar que estamos en nuestro mes patrio.
También te recuerdo que en nuestra guía traemos ahí para participar decorando nuestro lugar, nuestro espacio, lo que es el escudo en forma de mandala. Acuérdate que dentro de las actividades que puedes hacer en tus tiempos libres, viene aquí la mandala del escudo nacional, que lo tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, pues entonces ese bien pintado y dibujado te puede servir como una decoración. La actividad que hay aquí, pues la puedes pasar al cuaderno. Esta es una de las hojas que no debía de traer por la parte de atrás, pero bueno, ahí hubo falla. Entonces, o lo puedes calcar. Recuerda que si pones una hoja de tu cuaderno o de máquina encima, pues se puede calcar y hasta lo puedes hacer en forma de cadenitas. O no tienes más que una hoja de tu cuaderno, pintar una franja verde, una franja blanca o una roja y con ella hacer cadenitas de papel sin necesidad de gastar ni comprar papel exclusivo para esto. Bueno, pues aparte de la decoración, que podría ser también una buena actividad en familia, con tus hermanos, primos o gente que convive contigo en la casa, pues te voy a recordar dos cosas. Una, la tarea del día de hoy va a ser en nuestra guía. Bueno, de la primera sección de nuestra guía antes de español, vamos a tomar en cuenta estas palabras para acomodarlas en orden alfabético. Acuérdate que el orden alfabético empieza así como el abecedario. Si tenemos letras con la A, ver, ¿tenemos alguna que empiece con la A? Con la B, con la C. Por ejemplo, en este caso, que tenemos dos que inician con C, aquí vamos a irnos a la segunda letra. ¿Qué va primero en el abecedario? La O de co o la U de Q. Bueno, pues vamos a toparnos que es la co. Entonces sería coronavirus, sería la primera palabra. Y después seguiría cuarentena. De ahí, bueno, ahí con la D, de dedo, ¿no? Con la E, así, aquí ya tenemos, va a ser la tercera. Es decir, así hasta llegar a acomodarlas todas. Acuérdate que el orden alfabético va de acuerdo también en el orden que las letras aparecen en el abecedario. Y en español, en la materia de español, te encargo estas dos hojas que vamos a empezar a trabajar con la ¿qué? Acuérdate que dijimos, la motricidad fina. ¿Por qué? Muchos de ustedes me entregan un trabajo y en la parte de abajo escriben, pero está bien fea la letra, pero tengo bien fea letra. Ay, maestra, pero me falla algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acuérdate, puedes utilizar colores para ir remarcando las líneas, una línea continua, para ir afinando el trazo. Es esta y esta. ¿Ok? Estas vienen en la primera parte, despuesito de empezar la sección de español. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Ya sé que de seguro hoy me van a decir, maestra, ¿y la ruleta? La ruleta la vamos a ver mañana. Muy bien, te mando muchos besos, besitos, bye bye.